Bueno, buen día nuevamente. Vamos a analizar ahora el punto 2 de la unidad 6. Pues bien, ¿quién designa a los administradores? La respuesta es el órgano de gobierno, es decir, los socios de la sociedad son quienes nombran a las personas que van a administrar la sociedad. En otras palabras, el órgano de administración y representación es designado por el órgano de gobierno. Este contraste entre ambos órganos nos permite también advertir las diferencias entre uno y otro. La diferencia más elemental, a la cual ya hemos hecho alusión, radica en las funciones de uno y de otro. Gobernar la sociedad, ejercida por los socios, implica la designación de los administradores y la toma de decisiones fundamentales que implican el cambio del rumbo societario. En cambio, el órgano de administración decide la marcha cotidiana, el día a día del ente. Pues bien, de acuerdo a cada tipo societario, será el mecanismo de designación. El órgano de gobierno es reunión o asamblea de socios dependiendo del tipo societario. Y la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, establece en distintos artículos los mecanismos para designar a los administradores. El artículo 131, aplicable a las sociedades colectivas y a todas las sociedades de personas, determina que la designación de los administradores se toma en la reunión de socios por mayoría simple, salvo que el contrato societario establezca alguna disposición contraria. Similar mayoría es exigida para la sociedad de responsabilidad limitada, en el artículo 160, y el 255 para las sociedades anónimas. En las sociedades anónimas la ley prevé formas extraordinarias de designación, como cuando le asigna esa función al órgano de fiscalización interna, es decir, a la sindicatura societaria o al consejo de vigilancia. Y también permite, para la sociedad anónima, aun cuando algunos autores consideran que esta norma es aplicable a todo tipo societario, la designación por voto acumulativo. Este mecanismo es un mecanismo que protege a las minorías y trata de asegurar que el tercio de los miembros del consejo del órgano de administración sea designado por la mayoría, mediante un procedimiento especial regulado específicamente en la parte de sociedades anónimas. Pues bien, producida la designación del administrador, de los órganos, de los integrantes del órgano de administración, la ley obliga a que esta designación se inscriba en el Registro Público de Comercio, actualmente Dirección de Personas Jurídicas. La ley exige la sola inscripción para todos los tipos de sociedades, pero tratándose de sociedad responsable limitada y de sociedad anónima, también se exige la publicación de la designación como procedimiento previo a su inscripción. Nissen explica en este punto algo interesante, aunque teórico, pero que ayuda a distinguir las dos funciones de representación y administración, aclarando que lo lógico sería que se inscriba
únicamente el representante societario, no así los administradores, por cuanto lo que interesa es respecto de la actuación, la sociedad respecto de terceros, no internamente, es decir, la representación, para que los terceros que contratan con la sociedad tengan certeza de que están contratando con un representante legítimo de la sociedad. Bueno, habiendo analizado la designación de los administradores, veamos ahora cuándo finalizan sus funciones. Por supuesto que pueden renunciar, es el principio general. No obstante, en las sociedades de personas, es decir, en el molde de la colectiva, puede haberse establecido que la designación de un determinado administrador sea condición esencial para la firma del contrato. En ese caso, ese administrador no puede renunciar por cuanto, por decir así, ha renunciado a su derecho de renuncia al firmar ese contrato, comprometiéndose a mantener la administración de la sociedad. Respecto de la remoción, el principio general es que todo órgano de gobierno conserva el derecho inalienable de remover sin causa la designación, así como puede el órgano de gobierno designar sin invocación de causa, con el mismo criterio puede remover al administrador sin invocación de causa. Esto es consecuencia del principio elemental de que el dueño de la sociedad, el socio, el accionista, tiene derecho a elegir quién administre la misma. Pero puede ocurrir que la mayoría que compone el capital societario decida no remover a un administrador, aun cuando este administrador incurra en violación de la ley o del estatuto. En ese caso, no queda otra solución posible, sino que la minoría vencida en esa votación del órgano de gobierno acuda al Poder Judicial mediante la promoción de un juicio con el fin de lograr la remoción del administrador que considera esa minoría viola con su accionar la ley o el estatuto. Respecto de la renuncia de los administradores, para las sociedades de personas, es decir, la colectiva, la renuncia es operativa desde el instante mismo en que el administrador presenta su renuncia, aun cuando puede el administrador ser responsable por los daños y perjuicios que causa al ente si la renuncia es intempestiva. Pero no ocurre lo mismo para la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, por cuanto en estos casos, para que la renuncia sea operativa, debe ser aceptada. Si no es aceptada la renuncia, el administrador debe continuar ejerciendo su función hasta tanto se pronuncie la reunión o asamblea de socios. Esto lleva a una situación bastante original, porque puede darse la situación del administrador que renuncia, que no se le trata su renuncia y que por disposición legal, básicamente el artículo 259 de la Ley de Sociedades, se ve compelido, obligado a continuar ejerciendo la función que no desea o no puede continuar ejerciendo. La ley no contiene ninguna solución específica a esto, por cuanto si el directorio o la gerencia fueran unipersonales, necesariamente esa renuncia debe ser presentada ante el órgano de gobierno, es decir, ante los socios.
En el caso de la SRL, el carácter de socio consta inscripto en el registro. En el caso de la sociedad anónima, el carácter de socio, en principio y por lo general, consta inscripto en el libro de accionistas que lleva la sociedad, es decir, que lleva el propio administrador. Con lo cual el administrador conoce, en principio, quiénes son los socios ante los cuales debe presentar su renuncia. Pero puede ocurrir que los socios hayan abandonado básicamente su actividad societaria, se pretendan desentenderse de la sociedad. Para este supuesto de renuncia no aceptada, la ley no prevé ninguna solución. No obstante, en la práctica, el administrador renunciante puede hacer un planteo administrativo ante el órgano de registro y, si fuera rechazado por este, ante el Poder Judicial, para que la renuncia sea aceptada, obligatoriamente aceptada, y se inscriba la misma en el registro. Esta situación, que no es deseada por la ley claramente, implicaría en la práctica una sociedad inscripta, pero sin órgano de administración y representación, lo cual claramente es un sinsentido. Sería deseable que en una resolución, ya sea administrativa o judicial, que se acepte la renuncia del administrador, se imponga el deber de ejercer esa función al socio renuente a asumir sus obligaciones.